¿Qué tal? En esta ocasión voy a dar una explicación de por qué esta propiedad de los dobles sumatorios se cumple, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a usar en este caso es un elemento que ya se ha revisado en este canal, que es eh, la matriz, ¿no es cierto? Pero simplemente es para ilustrar un poco mejor lo que quiero lograr. Bien, entonces si se dan cuenta, ¿no es cierto? Si es que a este doble sumatorio lo expandiera, colocando cada uno de sus términos, vería que hay un total de m por p términos, ¿no es cierto? Y obviamente cada término tiene un subíndice, dos subíndices asociados. Bien, entonces si se dan cuenta, estos subíndices, más bien otro elemento que tenía dos subíndices, eran los que se encuentran dentro de una matriz. Me refiero a las entradas. Entonces podría fabricar una matriz, ¿no es cierto? Sería en específico una matriz de m por p. Es decir, he puesto cada uno de estos elementos del sumatorio de manera que tenga como resultado una matriz de m filas por p columnas, ¿no es cierto? Donde obviamente los subíndices nos indican el primero el número de fila y el segundo el número de columna en donde se ubica cada uno. Bien, entonces teniendo esto claro, ahora vamos a tener un objetivo. ¿Cuál va a ser? El de obtener el resultado de sumar todas las entradas. Entonces, para esta explicación tendría dos formas de hacerlo. La primera de ellas va a ser sumar primero cada una de las filas y el resultado de cada grupo sumarlo, ¿no es cierto? Y obtendría el total, es decir, la suma total de las entradas de esta matriz. Entonces, eso es precisamente lo que voy a hacer. Entonces, como les dije, en el primer grupo se encuentran todos los elementos de la primera fila. Los sumo. Después, a ese resultado le voy a sumar la suma de todos los elementos de la segunda fila y así, ¿no es cierto?, con las m filas que tengo en esta matriz. Pero, ¿cómo podría simplificar, ¿no es cierto?, esta expresión? Pues mediante sumatorios. Entonces, es fácil ver que cada grupo, ¿no es cierto?, estaría expresado así. Pues en este caso, en este grupo vemos que el 1 en la primera componente es constante. Por lo tanto, ese se queda, ¿no es cierto? Se queda el 1. Y vemos que la segunda componente va variando desde 1 hasta p, ¿no es cierto? Entonces, aquí mi sumatorio expresa eso. Desde k igual a 1 hasta p, sumo los r sub 1k. De igual manera con el segundo grupo, solo que en este caso lo que es constante es de la primera componente igual a 2. Y así con cada uno de los grupos, ¿no es cierto? Hasta llegar al m. En todos, la primera componente es la que va a ser constante. Bien, entonces ahora voy a hacer un pequeño arreglo. Voy a usar esta notación, voy a llamar a un a sub n de tal manera que sea igual a este sumatorio, ¿no es cierto? En donde si se dan cuenta, el subíndice depende precisamente de la primera componente que es constante, ¿no es cierto? En cada uno de estos. Y obviamente este n tomaría valores de 1 hasta m para expresar, para que a sub n reemplace a cada uno de estos sumatorios. Ese es mi objetivo. Bien, ¿no es cierto? Entonces, este sumatorio sería igual a un a sub 1, este sumatorio un a sub 2, y así hasta llegar a este sumatorio que sería igual a un a sub m. ¿No es cierto? Entonces podría agrupar nuevamente todos estos términos mediante un sumatorio. Entonces tendría el sumatorio desde L igual a 1 hasta M de los A sub L, ¿no es cierto? Porque el subíndice es el que va variando. Bien, entonces nuevamente hago la sustitución recordando que, ¿no es cierto? Si aquí pongo A sub L, entonces en el sumatorio también se debería poner el sumatorio desde K igual a 1 hasta P de los R sub LK. Y entonces eso es lo que sustituyo en esta parte. Entonces, como ven, ya tengo aquí el primer lado de la ecuación, ¿no es cierto? Vamos a ver otra forma de sumar todas las entradas de esta matriz. ¿Cuál sería? Pues la de sumar primero las columnas, ¿no es cierto? Y después sumar los resultados de cada columna. Esa sería la segunda forma que voy a utilizar. Entonces, ¿no es cierto? Aquí están todos los elementos de la primera columna. Aquí se encuentran todos los elementos de la segunda. Y así con cada una de las m columnas. Bien. Nuevamente utilizo la notación sumatorio para reducir, ¿no es cierto?, estas expresiones que tengo aquí
aquí en el primer grupo, como ven, la segunda componente es la que es constante igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, eso sería lo que pondría en este caso. La diferencia también con el anterior es que aquí la primera componente es la que varía y varía desde 1 hasta m, ya no hasta p. Y ese comportamiento se va a repetir con cada uno de los grupos. Obviamente, la segunda componente, que es constante, va cambiando su valor dependiendo del grupo. Bien, nuevamente voy a hacer una sustitución, ¿no es cierto? Ahora he optado por el nombre b sub n para que no se confunda con la anterior, en el cual ya he usado un a. Donde aquí, ¿no es cierto?, el b sub n va a tratar de reemplazar a cada uno de estos sumatorios, ¿no es cierto?, como una expresión para que se puedan ver de mejor manera lo que trato de hacer. Entonces, este sumatorio es sustituido por este b sub 1, este sumatorio es sustituido por este b sub 2, ¿no es cierto?, y aquí y así con los p grupos. Ahora, nuevamente puedo reducir esta expresión mediante la notación de un sumatorio. Pero este iría desde k igual a 1 hasta p, ¿no es cierto?, con k variando. Y bien, pero ¿qué sería b sub k? Pues sustituimos, ¿no es cierto? Entonces b sub k sería igual al sumatorio desde l igual a 1 hasta m de r sub lk. Entonces esa es la expresión que tengo justamente en esta parte. Como ven, en ambos casos lo que he hecho es sumar todas las entradas de la matriz, ¿no es cierto? Entonces, dado que sumo los mismos términos, lo único que hago es agruparlos de distinta manera. Necesariamente estas dos fórmulas deberían ser iguales, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que queríamos probar. Bien, entonces eso sería todo por este video. Espero les haya servido mucho la información y nos veremos en una próxima oportunidad.